Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase virtual de la asignatura de Relaciones Literarias y Culturales Hispanoeslavas. En esta clase pues vamos a explicar el contenido del tema 10, que vendría a ser pues la segunda parte del siglo XX, en el que vamos a ver pues principalmente lo que van a ser las relaciones entre Rusia, o ya más bien Unión Soviética, y España, a partir de los años 30 de la Guerra Civil Española, que es más o menos donde dejamos el tema anterior, ¿no? Y pues un poco en general, a lo largo de lo que es la existencia de la Unión Soviética, vamos a ver algunos hitos importantes en esas relaciones entre España y la Unión Soviética. Bueno, yo creo que tenemos que empezar hablando de un indudable vínculo de unión cultural entre Rusia y España, que son los llamados niños de la guerra. En 1937, en plena guerra civil, fueron enviados a la Unión Soviética pues unos 3.000 niños, que por cierto, en realidad otros países también acogieron a niños, principalmente estamos hablando del bando republicano, ¿no? Y algunos otros países incluso acogieron más, pero muchas veces cuando se habla de niños de la guerra se está por defecto hablando de los niños de Rusia, ¿no? De los niños que fueron a Rusia. Bueno, allí en la Unión Soviética fueron acogidos en casas para niños, y luego enviados principalmente a Crimea y a la llamada República Autónoma Socialista Soviética de los Animales del Volga, que era una república que se había creado en los años 20 para principalmente destinada a una zona donde vivían muchos alemanes que en realidad llevaban siglos viviendo ahí, y que luego sería disuelta en 1941 por Stalin, cuando en plena guerra con Alemania precisamente, pues bueno, no vio conveniente que siguiera existiendo a esa república, ¿no? Pero bueno, sin meternos mucho en eso, la idea general es que estos niños pues fueron muy bien acogidos y pudieron estudiar con maestros españoles y manuales en español. Pero claro, cuando poco después empieza la Segunda Guerra Mundial, lo que en Rusia se llama Gran Guerra Patria, y los propios rusos sufren muchísimo las carencias, es tremendo, ¿no? Es terrible lo que supone eso para Rusia. Pues estos niños lógicamente también van a empezar a sufrir de carencias, ¿no? Tras la Guerra Civil Española, Franco intentó repatriar a niños de la guerra que habían ido a otros países. En algunos casos se consiguió, pero dado que Stalin no reconocía como legítimo al gobierno de Franco, ni había relaciones bilaterales, pues no pudieron volver en ese momento. Tras la muerte de Stalin, a partir de 1956 sobre todo, pues sí que pudieron ya volver algunos, y hubo varias oleadas de niños que regresaron, aunque ya pues muchos se quedaron allí y habían hecho vida allí. Algunos, después de la Guerra Civil Española, cuando empieza la Guerra Mundial, que ya han alcanzado la mayoría de edad, algunos llegaron a luchar en la Segunda Guerra Mundial en el bando de la Unión Soviética, y bueno, pues como digo, muchos ya se casaron allí, hicieron carrera, estudios, etcétera. En el 2017 se organizó una conmemoración por el 80 aniversario del envío de niños, y viajaron a España algunos de la guerra que todavía vivían y que lógicamente tenían edades superiores a los 80 años, ¿no? Voy a mencionar un par de casos que me parecen interesantes. En primer lugar, el de Alberto Fernández Arrieta, que falleció en 2003 siendo presidente del Centro Español de Moscú, tras vivir 65 años en la URSS, luego Rusia. Bueno, voy a leeros unos fragmentos de su obra llamada Memoria, que resumen muy bien los avatares que sufrieron en general parecidos los niños de la guerra, y en concreto pues él está relatando lo que vivió él, ¿no? Dice así: mi padre no quería que mi hermano José María, de 10 años, y yo, de 8, saliésemos de España, pero al final se dejó convencer por mi madre, que tenía pánico a los bombardeos.
Lo que precipitó el éxodo fue el ataque de la Legión Cóndor a Guernica. En mi expedición salimos unos 1500 niños, vascos casi todos. La mayoría de esos niños de la guerra fueron vascos y asturianos, ¿no? Muchos de ellos. De entre 4 y 14 años, desde Santurce, la noche del 12 al 13 de junio de 1937. En Burdeos hicimos el transbordo al barco ruso que debía conducirnos a Leningrado. La travesía, en un mercante francés con tripulación china, duró 9 días. Hubo una tempestad. Los colchones iban de aquí para allá y muchos niños vomitaban. La niebla era muy espesa y una vez nos pasó rozando otro barco. La llegada a Leningrado fue emocionante. Era por la tarde. Una multitud nos esperaba con orquesta y pancartas de homenaje a la España heroica. Bajamos la escalerilla de 2 en 2 con el puño en alto, mi hermano y yo juntos. La gente rompía la cadena de seguridad, nos besaban, nos acariciaban. Luego nos montaron en autobús y nos llevaron a diversas casas de acogidas. Allí, a los 8 años, tuve mis primeros pantalones largos. Nos repartieron por diversos centros. A mí me tocó la casa número 1 en Obninskoye, a 100 kilómetros de Moscú. Esa casa número 1, 5 fue de las 15 que hubo en total de acogida de niños de la guerra, fue quizá la más conocida, la que más se acogió, ¿no? Construida para hijos de diplomáticos rusos, pero que estrenamos nosotros. Allí recibimos una educación de un alto nivel, superior a la que yo pude dar después a mi hija. Los profesores, en otro lado dice, los profesores eran de lengua española. Stalin no permitió nuestro retorno, pero tampoco pretendió rusificarnos porque nos preparaba para volver a España cuando cayera el fascismo. El ruso era solo la segunda lengua. Por supuesto, la figura de Stalin era omnipresente. Había un tremendo culto a la personalidad, pero todo el mundo pensaba que Stalin era un dios. Nosotros no nos enteramos siquiera de que había purgas y represión. Éramos niños y practicábamos mucho deporte. Comíamos muy bien hasta caviar. Éramos unos privilegiados y aprendimos muchas canciones españolas. En esa casa de Obninskoye nos pilló la guerra en 1941 y por desgracia estaba en la línea de ataque de los nazis. Hubo que trasladarnos. A mi hermano y a mí nos mandaron, con otros 500 niños, a la región de los alemanes del Volga, llegados allí en los tiempos de Catalina la Grande, que eran de origen germano. Nos embarcamos en la estación, y Catalina la Grande también, no sé si se refiere, aunque está en plural, a Catalina la Grande. Nos embarcamos en la estación fluvial del canal en septiembre y poco después ya en el Volga. Cambiamos a un barco más grande. Durante el viaje vimos desde el río inmensas estepas sin cultivar durante siglos y ciudades con nombres como Engels y Markstadt. Nuestra casa de acogida estaba cerca de una aldea llamada Basel en la región de Saratov. Allí empezaron a ponerse las cosas mal. Llegaron los 4 jinetes del apocalipsis. Ríase de la guerra civil española. Aquello fue mucho peor. Se dice pronto, 26 millones de muertos en la URSS. Pero es posible que fuera un poco menos, pero bueno, alrededor de 20 millones sí. Pero la Gran Guerra Patria, así se bautizó en la URSS, la segunda contienda mundial, ¿no? Se ganó al fin porque quien llega a Rusia con la espada, por la espada morirá. Hace referencia a un proverbio que se dice en Rusia, ¿no? Eso. Poco después, en un solo día, Stalin deportó en masa a los alemanes del Volga. No dejó ni uno. La cosecha quedó sin recoger. Los animales vagaban sin que nadie los cuidase. Si queríamos fruta, cogíamos una sandía. Si necesitábamos carne, matábamos una gallina. Pero eso duró poco. Era septiembre y en menos de un mes empezó a caer la nieve y llegó el hambre. Un mendrugo de pan, un poco de caldo, con suerte unos gramos de carne. Con eso sobrevivíamos. Y lo peor estaba por llegar. Para ayudar al esfuerzo de guerra, a los niños mayores nos destinaron a las fábricas. A mi hermano le tocó primero en 1942. Nunca volví ya a verle. Sé que murió, parece que en 1947, pero no sé dónde ni cómo. A mí me sacaron de la casa de niños en febrero de 1943, con 14 años. Me llevaron a una fábrica de morteros de Markstadt y luego a una de tanques de Saratov, en la que nos juntamos 60 españoles. Las raciones eran de hambre. Teníamos, es cierto, una cartilla de racionamiento con 650 gramos de pan, medio kilo de azúcar al mes y poco más. En el comedor de la fábrica había que entregarla y a cambio te daban un poco de agua con berza.
el pan cortadito al mínimo y si acaso un trocito de arenque. No tardé en quedarme en los huesos. El trabajo era pesado y agotador, más de 18 horas al día. La ropa y el calzado, viejos y sucios, apenas sí nos protegían del frío. Los piojos nos comían vivos. No podíamos ducharnos, ni lavarnos, ni cambiarnos de ropa. La enfermedad hacía estragos. La tuberculosis que me descubrieron en 1947 procedía de aquella época terrible. Murieron muchos. Los llevaban al hospital y ya no volvían. Un mal día, en la fábrica de Saratov, me cayó encima una pieza de tanque de más de 30 kilos. Cuando me quejé al capataz, me acusó de falta de patriotismo. Horas después, el dolor era insoportable y acudí a la enfermería. Me recosté contra la pared hasta que vi que la gente se apartaba asqueada de mí. Los piojos correteaban por mi cuello. Me fui avergonzado y busqué refugio en una nave abandonada en la que, con un viejo colchón debajo y otro arriba, medio congelado, estuve 3 días delirando, comido por la fiebre, al borde de la muerte. Y en otra parte dice: la tercera noche, como caídos del cielo, se presentaron un hombre y una mujer de una comisión de sanidad y quedaron espantados al ver mi pie, ya gangrenado. Me llevaron urgentemente a un hospital en el que lograron curarme. Tanto como la medicina me ayudaron a recuperarme, la comida aceptable y las sábanas limpias. Unas pocas horas más, dijo el médico, y lo mejor que te hubiera podido pasar es que te cortásemos el pie. La muerte me tocó entonces en el hombro, pero yo no me volví y tuvo que irse de vacío. En 3 ocasiones estuve a punto de morir. Otra cosa gané en el hospital, además de la vida. Llegué con unas botas viejas, llenas de agujeros, a las que sujetaba con alambres. El enfermero de la cama vecina agonizaba y tenía unas casi nuevas. Para evitar que, si fallecía, se las pudieran llevar, las acerqué a mi cama. Esa misma noche murió y yo heredé las botas. A él ya no le hacían falta. Al finalizar la guerra y volver a Moscú, ya no era un niño. Trabajé primero como aprendiz y luego como ajustador de herramientas, con jornadas de 12 horas porque había que levantar el país arrasado. La jornada de 8 horas no llegó hasta 1947. Encontré trabajo en una fábrica de piezas de bombarderos. Me casé en 1950 con una rusa y tuve una hija. Vivíamos con sus padres, hacinados, 9 personas en un piso minúsculo. Nosotros 3 teníamos tan solo 5 metros cuadrados. Hasta 1955 no conseguimos una habitación en una comunalca. Un solo baño para 4 comunalcas, estos pisos donde vivían varias familias, ¿no? Compartiendo las cosas comunes que tiene un piso, ¿no? Un solo baño para 4 familias, pero 17 metros cuadrados para la mía. Nos parecía un palacio tras las estrecheces anteriores. Este piso en el que ahora vivo me lo dieron cuando llegaron mis padres en los años 60. Supongo que porque él era dirigente del partido, aunque yo no quería aceptarlo. En este piso murieron mis 2 esposas y mi padre. En 1960, en el 40º aniversario del Partido Comunista de España, me hice del partido y luego del PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Antes había sido del Komsomol, o sea, de la Juventud Comunista, ¿no? Del Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero no hacía nada especial, prácticamente solo abonar la cuota, hasta que me negué a pagarla y me echaron. Era peligroso, pero conseguí salir con bien. No entré en el Partido Comunista de España por ideología, sino por mi padre. Él sí era un auténtico militante, un comunista de verdad, con mayúsculas. Estoy orgulloso de él. Lo único que consiguió fueron palizas, enfermedades, exilio y desarraigo. Cuando llegó a Rusia, con mi madre no tenían nada, solo lo que cabía en una maleta. Un día me escribió: la única herencia que te puedo dejar son mis años de honesta militancia en el partido. Desde que me fui a la Unión Soviética en 1937, no volví a verle hasta 1960, cuando, ya muy enfermo, le trajeron desde Francia. En 1961 me llamaron del partido y me dijeron: tienes que ir a Cuba. Yo repliqué: pero si acaba de llegar mi padre. Pero él mismo me dijo: el partido te lo manda, tienes que ir. En 1963 volví a Moscú para enterrarle. Mi madre volvió a España y murió mucho después.
antes incluso de la perestroika de Gorbachov, devolví el carné del partido. En realidad nunca fui un auténtico comunista. Ni el PCE ni el PQS nos dejaron volver a España. ¿A una dictadura? Jamás. Pero aunque pasamos muchas penalidades, en cierta forma los niños fuimos unos privilegiados, con acceso más fácil a la vivienda y a la universidad. Vigilancia ideológica, no digo que no la hubiera, pero yo no la vi ni tampoco represalias. Yo siempre me he sentido 100% español, pese a haber vivido en Rusia casi toda mi vida y haberme casado con 2 rusas. Vivo provisionalmente en este país al que, sin embargo, quiero y estoy agradecido. Al pueblo, no al gobierno, porque ya he estado siempre entre el pueblo. Porque yo he estado siempre entre el pueblo. Lo peor de todo es que sufrimos 2 guerras, la de España y la Gran Guerra Patria, y que, al contrario que a otros niños exiliados, no nos dejaron volver. En 1956, tras la muerte de Stalin, hubo un retorno importante, pero a mí no me permitieron regresar. No entiendo todavía por qué. Fui ajustador de precisión durante 25 años, luego me hice ingeniero y trabajé como tal durante otros 27 años. Aunque mis padres estaban en Francia, tenía en España mucha familia, en la cuenca minera. En 1968 conseguí por fin volver para una visita de 2 meses, pero más tarde volvieron a negarme el permiso con el pretexto de que trabajaba en una fábrica secreta de aviones. ¿Por qué no volví a España cuando finalmente pude hacerlo? Porque ya era tarde. ¿Qué iba a hacer yo allí? ¿De dónde iba a sacar para vivir? Tendría que empezar desde cero, con una pensión mínima de apenas 50.000 pesetas. Algunos de los que volvieron no tardaron en regresar a Rusia. Los familiares más directos van muriendo y los que quedan parecen a veces unos desconocidos con los que es difícil entenderse. El tiempo es buena medicina contra el dolor, y seguir en Rusia, aunque sea en esta Rusia tan enferma, con pensiones de apenas 50 euros tras 50 años de trabajo, puede resultar más fácil. Menos mal que tenemos una ayuda de otros 100 euros que, después de muchos años de brega, nos paga el Estado español, gracias al cual pudimos también arreglar nuestro centro de Moscú y atender algunas necesidades médicas y asistenciales. Así que te conformas con ir de vez en cuando a España, aunque sea casi imposible pagar sin ayuda los 400 euros que cuesta el billete. Y al final te dices, total, para lo que me queda de vida. Bueno, este es el testimonio, muy interesante me parece, de Alberto Fernández Arrieta. Y ahora pues voy a pasar también a mencionar el caso de otro niño de la guerra, me parece interesante, es el de Ángel Gutiérrez. Ángel Gutiérrez es el director del Teatro de Cámara Chekhov de Madrid, que es el único teatro que ha representado todas las obras de Chekhov. Es también un niño de la guerra, ¿no? Ángel Gutiérrez nació en 1932 en un pueblecito de Asturias, Pintueles. Ya he dicho que muchos niños de la guerra llevados a la Unión Soviética eran o asturianos o vascos. Fue evacuado a la Unión Soviética durante la Guerra Civil cuando contaba 6 años. Tras terminar allí en Rusia, la Unión Soviética, la Universidad Rusa de Arte Dramático, el conocido por sus siglas GITIS, quedó impresionado con Chekhov y viajó a Taganrog, la ciudad natal de Chekhov, para hacerse allí director de teatro. Llegó a convertirse en uno de los más famosos directores de teatro y puso en escena más de 40 espectáculos. Posteriormente se trasladó a Moscú y fue profesor de la Universidad Rusa de Arte Dramático. Es un personaje pues, que trabó amistad, entre otras personas, pues, con el famoso director de cine Andrei Tarkovsky o con el cantautor Bulata Kuchava, un cantautor muy famoso allí en Rusia. Pero los últimos años, según relata él mismo, fueron duros. Le llegaron a prohibir hasta 3 montajes. Estamos hablando de los primeros años de la década de los 70, es la época de Brezhnev, que había endurecido su política de libertad o de flexibilidad con respecto a la cultura, en contraste un poco con la época anterior, la de Khrushchev, en la que Khrushchev sí había dado una cierta mayor libertad.
Y bueno, pues como vemos, le prohibieron algunas obras, una de ellas de Luigi Pirandello, y decide volver a España en 1974. En 1975, durante este primer año de estancia en España, consiguió que Estudio 1, que es un programa que había de Radio Televisión Española, de teatro, ¿no? Un programa de dramático en el que se representan obras de teatro, y que yo recomiendo la verdad, que un programa muy bueno en el que vais a encontrar pues todos los grandes clásicos del teatro, y bueno, representaron también, por ejemplo, el Tío Vania, ¿no? El Tío Vania de Chekhov. En 1976 le pidieron también que ayudara a transformar la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Como curiosidad, le rechazaron a él, que había sido un niño de la guerra republicano soviético, le rechazaron su idea de establecer una serie de pruebas de acceso a esa escuela superior porque lo consideraban algo franquista, ¿no? Fue uno de los que introdujeron en el teatro español el llamado método Stanislavski, el famoso método Stanislavski, cuyo principio es experimentar, no más allá que representar, ¿no? En 1980, Ángel Gutiérrez y varios alumnos suyos fundaron el Teatro de Cámara Chekhov en Madrid, que, como he dicho, es el único teatro de España que han puesto en escena todas las obras de teatro de Anton Chekhov. Ellos mismos, Ángel Gutiérrez y estos alumnos que lo crearon, pues hicieron todo, lo pintaron, pusieron la decoración, cosieron los trajes. Y bueno, la primera obra que representaron fue Pabellón número 6 de Chekhov, y el mismo Ángel Gutiérrez cuenta la fuerte impresión que causó en el público, que contemplaba la obra mudo de la impresión y que dice que llegó a haber algún desmayo. En 2009 tuvo lugar en Rusia el 9º Festival Internacional de Teatro, dedicado en aquella ocasión a Anton Chekhov, y es un director de teatro, Ángel Gutiérrez, pues muy conocido en España y en Rusia. En una entrevista a una revista rusa afirmó que la semilla que nació en mí en Rusia ha crecido con éxito en España. Hasta que un poco lo de los niños de la guerra, como curiosidad, pues hay una película española que se llama Spansy, de 2011, y trata el tema de los niños de la guerra, ¿no? Y por otro lado, pues hay una película muy antigua española, Embajadores en el Infierno, de 1956, que trata de la División Azul que luchó en la Unión Soviética, ¿no? Paso un poco a otro tema, pero que me ha parecido curioso también mencionar, el de la canción Granada. Granada se trata originariamente de un poema de Mikhail Svetlov, compuesta en 1926. Fue muy popular en la Unión Soviética, sobre todo como canción. De ese poema se hicieron muchas versiones musicales por parte de compositores de varios países, y todos conocían y conocen allí el estribillo de Granada, Granada mía, ¿no? Granada, Granada mía. Este poema y canción expresa un espíritu de lucha por unos ideales, y eso la hizo muy popular en los primeros años del comunismo, cuando en Rusia se soñaba con una revolución mundial. El autor, como he mencionado, es Mikhail Svetlov, que vivió de 1903 a 1964. Pues él se sintió siempre atraído por la poesía desde muy joven. Publicó sus primeros versos con 14 años. Apoyó la revolución bolchevique, fue redactor del periódico El Joven Proletario y luchó como voluntario en la guerra civil rusa, aunque luego, aun siendo comunista, se hizo en cierto modo opositor, desengañado al gobierno bolchevique por estar en contra de cómo se hacían las cosas, ¿no? Él había estudiado literatura en la Universidad de Moscú y terminó también el Instituto Superior de Arte y Literatura Brusov. Sus dos composiciones más famosas allí en Rusia, y por las que va a pasar la posterioridad, como a veces se ha dicho él, incluso solo por estos dos poemas, pues ya
habría pasado a la posteridad, pues son esta de Granada y otra que se llama Canción de Kajovka, ¿no? Granada, como he mencionado, fue publicada en 1926, en concreto en el periódico llamado La Verdad del Komsomol. Komsomol es la Unión Comunista de la Juventud, o sea, la organización juvenil del Partido Comunista de la Unión Soviética, y obtuvo un éxito inmediato. La misma Marina Tsvetaeva escribió una vez que era su poema preferido. El poema, ya como canción en realidad, fue uno de los más populares entre las brigadas internacionales que lucharon en el bando republicano en la Guerra Civil Española en los años 30, ¿no? Unos versos del poema de Granada fueron tallados en el monumento al escritor y revolucionario Zalcamate, quien murió en 1937 en la Guerra Civil Española, participando en la Guerra Civil Española, ¿no? La versión más popular es la que compusiera Víctor Berkovsky en 1958, que os pasaré pues algún vínculo a esta versión musical, a esta canción, que la veáis. Y cómo, a pesar de este tema de Granada, se convirtió en una canción soviética, así en mayúscula, digamos, cantada, como he dicho, incluso por las brigadas internacionales que apoyaron a la República en la Guerra Civil Española, y luego pues una canción pues muy soviética, digámoslo así, y muy famosa, que evoca a España, ¿no? Rafael Alberti pues hizo una versión traducción que os voy a leer, que dice así: lentos cabalgábamos hacia los combates y entre nuestros dientes iba manzanita, y esta canción hoy permanece y tiembla en la hierba joven jade de la estepa. Pero otra canción sobre un país lejano llevaba mi amigo sola en su caballo. Cantaba mirando su suelo natal, Granada, Granada, Granada mía. Iba repitiéndola siempre de memoria. ¿Dónde halló este mozo la pena española? Dime tú, Alejandrovsk, y dime tú, Kharkov, ¿cómo comenzasteis a hablar castellano? Respóndeme, Ucrania, ¿no guardan tus senos la gorra de piel de Taras Shevchenko? Amigo, ¿de dónde viene tu canción? Granada, Granada, Granada mía. Es un soñador, lenta es su palabra. Hermano, en un libro me encontré a Granada. Su nombre es muy bello, su gloria es muy alta. Es una provincia en el sur de España. Me fui a guerrear dejando mi casa, para dar la tierra a los de Granada. Adiós mis parientes, adiós mi familia. Granada, Granada, Granada mía. Íbamos soñando para aprender pronto la lengua de fuego de las baterías. El sol se elevaba cayendo de nuevo. Se rinde el caballo de andar por la estepa. Pero en los violines del tiempo la tropa tocaba con arcos tristes manzanita. ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde tu canción? Granada, Granada, Granada mía. Herido su cuerpo se deslizó a la tierra, dejó su montura por vez primera. Vi sobre el cadáver, se inclinó la luna y los labios muertos dijeron Graná. El destacamento no advirtió su pérdida. Y vio Manzanita el fin de la guerra. Nunca más oyeron los pueblos natales Granada, Granada, Granada mía. Solo por el cielo resbaló despacio de lluvia una lágrima al sol del ocaso. Y nuevas canciones inventó la vida. No, no hay que afligirse por ellas, muchachos. No, no hay que, compañeros. Granada, Granada, Granada mía. Voy a pasar, dejo también un poco este bloque, paso un poco al bloque que hemos estado viendo de viajeros españoles en Rusia, pues de viajeros que hayan estado, pues eso, a partir de los años 30-40 en adelante. Realmente podemos mencionar a muchos muy destacados. Voy a empezar por Antoni Rovira y Virgili.
Antoni Rovira i Virgili. Hay una universidad que lleva su nombre, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver el fragmento que se incluye en la obra. Primero la breve biografía. Bueno, el libro del que se cita es Viaje a la URSS, bueno, en catalán, ¿no? Viaje a la URSS, con un prólogo de Joaquín Molas, publicado en Barcelona por Edición 62 en 1968. Es un libro de 81 páginas, no es muy extenso. Y de su biografía, pues lo que se nos dice es: Antoni Rovira i Virgili nació en Tarragona el 26 de noviembre de 1882 de una familia de origen campesino. Comenzó en Barcelona la carrera de Derecho, que tuvo que abandonar por razones económicas. A partir de entonces se dedicó a la literatura y a la política. En el periodismo fue redactor de El Poble Català. En 1911 fundó la Sociedad Catalana de Edicions, pudiendo terminar la carrera de Derecho 4 años después. Su éxito como periodista en Cataluña fue muy grande y su actividad política muy destacable en el campo del catalanismo. Fundó la Revista de Cataluña y el diario La Nau, ingresando en Esquerra Catalana. Fue vicepresidente del Parlament català, pero debido a una sordera progresiva se vio obligado a abandonar la política. Al terminar la Guerra Civil Española se exilió a Francia, fijando su residencia en Perpiñán. Falleció el 5 de diciembre de 1949. Rovira i Virgili fue sobre todo un nacionalista catalán, siempre dispuesto a defender la realidad de Cataluña como nación histórica y aspirante a una futura independencia. Como prueba de su preocupación nacionalista, escribió una Historia dels moviments nacionalistas, en donde el autor estudiaba los movimientos más o menos profundos de cualquier minoría étnica o regional de Europa, con una directa referencia a Cataluña. También es autor de una Historia de Rusia, publicada en Barcelona en 1919. En 1938 hizo un viaje a la Unión Soviética. Visitó Leningrado, Moscú, Kharkov y Crimea. Fue enviando crónicas al periódico L'Humanitat, que son las que se recogieron en este libro en 1968. Entonces, el original, que está en catalán, pero viene con la traducción, que dice así: hasta ahora hemos visto ciudades, las 3 principales ciudades de la URSS, Leningrado, Moscú y Kharkov, la capital de Crimea. Simferopol tan solo la hemos visto de paso y nos parece una laboriosa y modesta ciudad provinciana. Durante nuestra estancia en esa península del Mar Negro, 5 días, hemos podido ver el campo. De la visión de la industria soviética hemos pasado a la de la agricultura. Por los cultivos como el paisaje y el clima, Crimea presenta un carácter particular. Políticamente es una república federal de Rusia, pero no tiene mucha cosa propiamente rusa. Étnicamente ofrece una mezcla de razas, desde la tártara a la griega. De un tiempo a esta parte va en aumento la inmigración de campesinos tártaros. El parentesco que de pronto muestra Crimea con Cataluña se acentúa a medida que uno se da cuenta de los árboles y las plantas, de los huertos y sobre todo de las viñas. En las vertientes de las montañas y de las lomas de Crimea se reencuentran muchas de las especies de nuestra flora, y a un catalán le alegra ver, lejos de nuestra tierra, las higueras y los nogales, la zarza y el romero. En cambio le duele ver encerrada dentro de los vidrios del cercado protector la pita, que aquí alza libremente el haz de sus espadas. Si en Crimea os llama la atención la viña, también lo hace el ciprés. Los valles y los pueblos muestran a decenas y centenares los ejemplares de aquel árbol noble, espectro de una llama muerta, como ha dicho un gran poeta catalán. El campo de Crimea nos ha complacido, pero en sus campesinos hemos notado un aire diferente del que tienen los obreros urbanos. La visita a un koljós tártaro cerca de Yalta, las Sitges de Crimea, nos ha confirmado esa impresión nuestra. Nos parece por aquello que hemos visto que en la URSS el problema agrícola no está hoy bien resuelto como el problema industrial. Un hecho semejante no ha de extrañarnos. Las transformaciones del trabajo de la gleba son más difíciles que las del trabajo fabril.
Esto se debe a diversos factores, pero especialmente a la psicología de los campesinos. Un amigo catalán, al que hemos explicado estas observaciones nuestras, nos dijo: es que al campesino no lo adapta nadie. Y nosotros pensamos que al campesino catalán menos que a cualquier otro. Atención, pues, compañeros colectivistas de Cataluña, con el problema de nuestro campo. Es como una exhortación que hace. La actitud recelosa y nostálgica de los campesinos que hemos visto en aquel kolhos contrasta con el aspecto alegre y carácter expansivo de los trabajadores de un sovjós, empresa agrícola del Estado, que hemos visitado también. Alrededor de los buenos vinos almacenados en cavas de múltiples pisos. ¡Qué moscatel, amigos! Hemos vuelto a encontrar la misma alegría expansiva de las fábricas de automóviles y tractores. El siguiente personaje del que voy a leer algo, también pues por su relevancia, ¿no? Es Santiago Carrillo, también recogido aquí. Bueno, pues el famoso dirigente comunista, ¿no? Y una figura también muy importante en la transición. Aquí se recoge una obra titulada Los niños españoles en la URSS, hemos hablado de ellos, editada por Publicaciones Mundo Obrero como un suplemento del número 89 en París, en el exilio. Y de él pues se nos dice: Santiago Carrillo nació en Gijón en 1915, periodista en El Socialista hasta 1936. En ese año fue nombrado secretario general de las Juventudes Socialistas. Abandonó poco tiempo después el socialismo e ingresó en el Partido Comunista. En 1939 inició el exilio, fijando su residencia en Francia, sin perjuicio de lo cual realizó frecuentes viajes a Rusia y países del telón de acero. En 1960 fue nombrado secretario general del Partido Comunista, cargo que ejerció con toda firmeza hasta el punto de expulsar del partido a miembros ilustres del mismo. En la Guerra Civil Española tuvo una gran actividad política. Al restaurarse la democracia en España, regresó a Madrid y en las primeras Cortes fue elegido diputado en el Congreso por el Partido Comunista. Es autor de varios libros. Intentó difundir la doctrina eurocomunista en España, ciertamente con poco éxito. En este raro folleto se contiene la referencia pronunciada en París el 6 de septiembre de 1947. Hizo entonces una cálida y elogiosa alabanza de Stalin que ahora resulta grotesca. Esto firmó el autor, ¿no? Tiene como dos partes, voy a leer solo la primera para no extender demasiado. Bueno, dice así: camaradas y amigos, el 12 de julio se festejó en Moscú, corazón y cerebro de la democracia mundial, el 10º aniversario de la llegada de los niños españoles a la Unión Soviética. El programa de la fiesta se componía de una velada político-artística, una exposición de las labores de los muchachos y una parada deportiva que tuvo lugar el día siguiente. Cerca de las torres de Kremlin, con sus estrellas de rubí encendidas, en el centro mismo de la ciudad que ahora cumple 800 años gloriosos, las amplias salas del Teatro Stanislavski acogieron a más de 2000 de nuestros jóvenes, un trozo palpitante de España. Los niños españoles. A pesar de esta denominación cariñosa, los que se reunieron ese día no eran ya niños. A lo largo de 10 años de estudio y de trabajo, se hicieron jóvenes y hombres conscientes. En las butacas del Stanislavski se sentaban ingenieros, constructores de aviación, ingenieros montadores de fábricas, ingenieros electricistas, técnicos de la industria textil, de los ferrocarriles, de la industria del automóvil, maestros, artistas noveles, obreros estajanovistas, estudiantes de la enseñanza superior y secundaria, estudiantes de las escuelas de oficios, aviadores metalúrgicos. Mezclados con ellos se hallaban representantes del gobierno soviético y de los sindicatos y los pedagogos que durante estos 10 años han estado entregados a la noble y abnegada tarea de hacer de nuestros niños hombres cultos y útiles. Estaban también los emigrados españoles adultos, ante cuyos ojos ha crecido esta generación culta y sana, considerada por ellos con razón como un verdadero tesoro nacional. La fiesta del Stanislavski
fue presidida por un gran retrato de Stalin, al que acompañaban los de José Díaz y Dolores Ibárruri. Sobre el escenario, en grandes letras, dos palabras salidas del corazón de los jóvenes y los adultos, que encerraban todo el sentimiento, no solo de ellos, sino de centenares de padres españoles, de todo nuestro pueblo. Gracias, Stalin. Aplausos. Entre paréntesis. En pocas ocasiones he sentido una emoción tan profunda como ante el espectáculo de aquella juventud, educada en el inmenso país del socialismo, conservando vivo el sentimiento de amor a España, enlazado y fundido con el más entrañable cariño y gratitud a su gran patria, la Unión Soviética. Los hurras fervorosos al gran Stalin se unían a los vivas a nuestra camarada Dolores Ibárruri, que muchachos y muchachas adoran como a una madre. Hasta aquí este fragmento que iba a leeros. El siguiente ya digo que tenéis en esta selección de estos años, lógicamente ya hay muchísimo intercambio, muchísimo español que ha podido viajar, etcétera. Tenemos a Jacinto Miquel Arena, que fue el primer corresponsal que entró en territorio ruso, varios periodistas. Carmen Llorca Vilaplana fue profesora en la Universidad de Madrid y también eurodiputada. Casimiro Vilaviñeta, que hizo un viaje en Transiberiano y que describió. Jesús Hernández tiene un texto interesante que es una cierta crítica al estalinismo, y luego tiene toda la parte de Divisionarios Azules, también interesante. Vamos a leer alguno, pero bueno, el siguiente que he escogido es José María Castellet, por su relevancia en la literatura española como crítico de literatura y teórico de la literatura. Es el autor, pues, de la famosa obra 9 novísimos poetas españoles, que tanto influyó. Voy a leeros entonces primero la breve biografía que de él se incluye aquí, y luego el texto, que es muy breve. José María Castellet. El fragmento que se recoge aquí es de la obra Los escenarios de la memoria, publicado por Editorial Anagrama en Barcelona en 1988. Es un libro que consta de 244 páginas. Y dice: José María Castellet nació en Cádiz, pero su vida y actividad de escritor han tenido lugar en Barcelona. Ha sido uno de los críticos literarios más influyentes de la generación de los escritores García Hortelano, Barral, Gil de Viedma y Benet, todos ellos grandes amigos del crítico. 3 libros de Castellet causaron en su día un gran impacto. El primero, La hora del lector, publicado en 1957, contenía enfoques muy interesantes acerca de la participación que el lector había de tener en la obra literaria objeto de la lectura, y es de destacar que su autor ha sido uno de los primeros que se ocuparon de la corriente literaria denominada, con expresión inglesa, behaviorista, así como de la importancia y categoría de Dashiell Hammett. En 1960 publica Castellet la célebre antología 20 años de poesía española, 1939-1959. Se trataba de una magnífica selección de poetas y poemas. Ha sido reimpresa en varias ocasiones y objeto de comentarios elogiosos. El estudio preliminar del antólogo es de gran altura. El éxito alcanzado por esta antología llevó sin duda al autor a publicar en 1970 otro nuevo libro titulado 9 novísimos poetas españoles, en el cual se catalogaban poetas que gozaban del mayor crédito para Castellet. Entonces, pues, se habla de los novísimos, ¿no? Se le titula poetas de ese grupo. Además de estas obras, Castellet escribió serios ensayos sobre Marcuse, Pla y Espriu y varios prólogos, que figuraron en libros publicados por diversas editoriales. En el mes de junio de 1968 fue invitado a viajar a la URSS. La experiencia dio lugar a un texto titulado Viaje a Rusia con Rafael Alberti, no incluido en libro hasta 20 años después. En este texto, el autor se sitúa voluntariamente en un plano secundario respecto a Rafael Alberti y María Teresa León, igualmente invitados, debido al peso del poeta y a la amistad que Castellet tenía con ambos.
Sin perjuicio de esto, el trabajo literario es de gran interés. De su visita y estancias en varias ciudades de la URSS, Castell comenta. Y el texto recogido es el siguiente. Sin embargo, en Leningrado las cosas cambiaron. Después de un cómodo viaje en el Flecha Roja, el tren que unía de noche Moscú y Leningrado, el famoso tren, nos recibió la traductora de Alberti. Era una mujer joven, elefantiásica, de un espíritu y una sensibilidad finísimos. Nos condujo al hotel, más bien húmedo, triste y vulgar. Pero eso carecía de importancia. Lo importante era que, saliendo del hotel, desembocamos en la perspectiva Nevsky. Es la calle principal, ¿no?, de San Petersburgo, entonces Leningrado. Y toda una parte de la historia de Rusia desfiló ante nuestros ojos. Vimos los canales, la Venecia roja y el aurora anclado en uno de ellos. Era el testimonio de la primera etapa de la revolución. Después el Palacio de Invierno, que fuera sede de la corte imperial desde comienzos del siglo XVIII hasta 1917, en que fue tomado al asalto por los revolucionarios. Luego la estación Finlandia, donde llegó Lenin para tomar el control de la revolución. Contemplábamos y teníamos al alcance de la mano los hechos históricos que atravesaban todo nuestro siglo. Lo veíamos y no lo creíamos. Era nuestra propia vida. Uno de los mayores trastornos de la historia debido a sus consecuencias. Minuciosamente recorrimos las calles, cruzamos los canales, observamos la fortaleza de Pedro y Pablo para desembocar siempre en el hito más importante, la plaza de armas del Palacio de Invierno. Era un día gris y al otro lado del Golfo se veía Finlandia. Después del calor de Gorki habíamos encontrado la humedad y la tristeza del norte. Exprimíamos los recuerdos, nos refugiábamos en el Hermitage, huíamos de nosotros mismos, de la historia actual, hacia San Petersburgo, que quedaba en pie con un aire de grandeza ancestral. Poseía, al igual que París o Viena, la ventaja de haber sido cuidadosamente planeada, y las sucesivas construcciones de arquitectos de diversos países, particularmente italianos, le daban una variedad y un colorido fantástico. Ciertamente la San Petersburgo histórica es una ciudad muy planificada, ¿no? Se hizo de la nada, de cero. La nueva Leningrado, asediada y destruida por los nazis, fue reconstruida, pero podían verse ahora los suburbios llenos de nuevas viviendas, tan vulgares como las de cualquier otra ciudad industrial. Cada uno de nosotros imaginaba como mejor podía el año 1917, la revolución. Bueno, ya he dicho que hay muchos otros autores, claro, de estos años ya son muy frecuentes. El siguiente que he recogido es Valentín González, apodado el Campesino, un personaje con una vida bastante curiosa, conseguir huir 2 veces de un campo de trabajo soviético. Y dice, y pues vamos a ver lo que se nos dice aquí sobre él. Valentín González, el Campesino. La obra que se recoge es Vida y muerte en la URSS, publicada en Buenos Aires por Editorial Bell. La quinta edición es de 1951 y consta de 237 páginas. Y se nos dice lo siguiente: Valentín González nació en Malcocinado, provincia de Badajoz. Fue general del ejército de la República en la Guerra Civil Española, contando solo 28 años. En esa contienda fue un hombre legendario, temido por sus soldados y sus enemigos. De formación completamente autodidacta, comenzó a trabajar en la Sociedad Peñarroya y al mismo tiempo estudió en una escuela de la empresa. Se especializó en la construcción de carreteras. De carácter siempre violento, ya en su temprana juventud estuvo implicado en un atentado en que murieron varios guardias civiles y por su minoría de edad no pudo ser procesado. Al terminar la contienda civil, huyó a la Unión Soviética, ingresando en la Escuela Superior de Guerra, Academia Frunze, y se le respetó su grado de general. En el año 1941, por haber sido considerado como trotskista, fue expulsado por Stalin, quien le deportó a un campo de trabajo. Logró huir y a través de miles de kilómetros llegó a Irán. Esta fue su primera fuga. Sin embargo, las autoridades inglesas lo devolvieron a la URSS y de nuevo fue deportado, esta vez a la Vorkuta, en las regiones polares, en donde la temperatura a veces alcanza los 60 grados bajo cero.
consiguió fugarse de nuevo en una memorable odisea que describe en el libro, con caracteres de leyenda imposible. En 1978 regresó a España y falleció en Madrid el 20 de octubre de 1983. Y el fragmento que se recoge, titulado precisamente La fuga, dice así: Kurgan Amedo, un viejo comunista uzbeko, acababa de cumplir una condena de 10 años poco tiempo antes de que se produjera el terremoto. Había sido puesto en libertad, pero tenía la convicción de que no tardarían en volverle a detener. El régimen policíaco desconfía de todos aquellos que han tenido que purgar una pena injustamente impuesta. Ve en ellos a unos enemigos declarados o en potencia, sobre todo si se trata de hombres honestos y de carácter fuerte. Y este era el caso de mi amigo Kurgan. El viejo Nicolás Misa ejercía una gran autoridad sobre él, y le habían confiado el encargo de ayudarme a preparar la fuga e incluso de fugarse conmigo. Amedo conocía perfectamente el Uzbekistán y la Turkmenia, así como la línea fronteriza con el Irán, pues había trabajado durante varios años, antes de su encarcelamiento, por todos aquellos lugares. Hombre además decidido y valiente, no podía encontrar un compañero mejor que él para la realización de mi proyecto. Desde el momento en que fue puesto en libertad, no rompió el contacto conmigo. Aconsejado por Misa, el 25 de diciembre me presenté al jefe de mi campo de Krasnovodsk, encargado de las libertades, y le comuniqué que mi condena vencía al día siguiente. Como en Achbat había desaparecido mi sumario, este jefe no sabía cuál era exactamente mi situación. Desconocía, por fortuna, que sobre mí pesaba otra condena de 10 años impuesta por Moscú. Telefoneó a Bujarden y le dijeron que el tribunal me había condenado a 2 años. Por la administración de Krasnovodsk supo que, debido a mi comportamiento y a mi trabajo como stajanovista, me habían rebajado 7 meses de esa pena. El día 29, cuando ya empezaba yo a perder la esperanza, me llamó a su oficina, puso en mis manos la módica suma de 14 rublos y un pan negro y me entregó al mismo tiempo un documento de la MVD, fijándome como lugar de residencia forzosa hasta que Moscú decidiera mi suerte, la ciudad de Leninabad, en el Uzbekistán, y fui puesto en libertad. El viejo Misa sintió con ello una alegría mayor aún que la mía. Me dio un fuerte y silencioso abrazo. Luego, él por un lado de los alambres espinosos y yo por el otro, sin articular una palabra y llenos los ojos de lágrimas, me acompañó un trecho. Íbamos a separarnos para la eternidad. Su última mirada, desde detrás de los alambres, fue como un mensaje. Poco después me encontraba al lado de Kurgan Amedo. Había comprado para mí ropa nueva y me apresuré a cambiar mis andrajos de presidiario. Me sentí otro hombre. Qué fortaleza me invadió al abandonar las pobres y sucias ropas del esclavo y sentirme con las ropas limpias prestadas por la solidaridad humana. Hicimos provisiones de boca para varios días y por la noche, hacia las 9, tomábamos el tren en dirección a Achbat, cuya reconstrucción parece que había empezado inmediatamente con mano de obra esclava. Al día siguiente, y sin tropiezo alguno, abandonamos el tren y tomamos la ruta que había seguido yo cuando mi primera huida. Según las autoridades soviéticas, es poco menos que imposible escapar de la URSS por estas regiones. Resulta en efecto terriblemente difícil. De día no es posible caminar hacia la frontera, pues es bastante fácil descubrir a quienes tratan de acercarse a ella y hay orden de disparar contra ellos en contemplaciones. De noche no se puede tomar por las valles y por los barrancos, pues la MVD monta una estrecha vigilancia con sus perros. Por las montañas escarpadísimas y con inmensos prejuicios es muy posible andar por la noche. Por estos parajes es frecuente encontrar osos, tigres, lobos y otros animales salvajes. No suelen atacar al hombre, como no tengan mucha hambre. De quien hay que guardarse es de los milicianos de la NKVD y de sus feroces perros, unos hombres dispuestos a todo, y en primer lugar a desafiar a la muerte. Pueden llegar a huir del infierno soviético y Kurgan y yo estábamos dispuestos a todo. Como buen uzbeko, él conocía las montañas y sabía sortear los precipicios. Yo, nacido en las ásperas tierras de Extremadura, conozco también las montañas y las sierras. Avanzamos durante las noches con las debidas precauciones. Llevábamos una cuerda y nos teníamos sujetos el uno al otro.
A 2 días apenas de la frontera fuimos descubiertos. Era la madrugada. Por fuerza teníamos que atravesar un pequeño valle, entre dos escarpadas montañas. De repente empezaron a tirotearnos. Nos había descubierto la MVD. Echamos a correr desesperadamente, pero Kurgan recibió un tiro en el vientre. Instábame a que huyera solo, mas yo no quería abandonarlo. Recibió otro tiro en la cabeza y quedó muerto. Triste muerte la suya, a unos kilómetros de la libertad. Le di un beso en la frente y me interné a toda prisa por las alturas y salvadoras montañas. ¿Por qué me respetaron a mí las balas? ¿Por qué me habían respetado cientos de veces en España en el curso de la guerra civil, cuando se amontonaban los cadáveres en torno mío? En España como en la URSS el destino quería que venciera la muerte. Hambriento, agotado, con las ropas destrozadas, llegué 2 días después a la frontera iranesa. ¿No era aquella la mayor hazaña de mi vida? Sentíame el pecho henchido de orgullo. Había vencido a la peor tiranía conocida. Había conquistado mi libertad. El siguiente que recojo me parece interesante es José Fernández Sánchez, que ha traducido pues, varias obras de relevancia del ruso al español, como El cantar de la hueste de Igor o Rusia y España de Alexeev, que es uno de los libros que seguimos nosotros en la asignatura, ¿verdad? La obra que se recoge aquí es Mi infancia en Moscú, que habla sobre la República de los alemanes, esa república que se creó en los años 20 en una zona donde vivían muchos alemanes, pero que vivían ahí desde los tiempos de Catalina II, ¿no? Bueno, José Fernández Sánchez, la obra que se recoge es Mi infancia en Moscú, estampas de una nostalgia, publicado en Madrid en 1988 por Ediciones El Museo Universal, consta de 200 páginas. Y dice: en 1937, José Fernández Sánchez, que contaba 10 años y había perdido a su padre en la guerra civil, que entonces tenía lugar en España, decide marchar a la URSS. Había nacido en Ablaña, Asturias, y por lo ya explicado puede considerarse como uno más de los que han sido llamados niños de Rusia. En Moscú cursó estudios superiores, orientándose Fernández Sánchez hacia la bibliografía, materia esta en la que destacó por méritos propios. Fue bibliotecario en la Biblioteca Lenin de Moscú durante 10 años. Regresó a España y durante 14 años y hasta su jubilación ha sido bibliógrafo en la Biblioteca Nacional de España. Es autor de una historia de la bibliografía en España, así como de un libro titulado Viajeros rusos en la España del siglo XIX. José Fernández Sánchez ha traducido al español en magníficas versiones varias obras rusas, siendo de destacar la traducción del ruso antiguo del Cantar de la gesta del príncipe Igor, Rusia y España, una respuesta cultural de Mikhail Alexeev, y Un héroe español del progreso, Agustín de Betancourt, del que hemos hablado también en esta asignatura, de Alexei Bogolyubov. El libro seleccionado forma parte de sus memorias. A ellas pertenecen también Cuando el mundo era Blaña y Memoria de la Habana. Y el fragmento dice así: la historia de la República de los Alemanes del Volga, de cuyo fin nosotros éramos testigos, había comenzado, porque fue disuelto por Stalin en 1941, ¿no? Había comenzado en el siglo XVIII, cuando varios miles de alemanes llegaron aquí de la Selva Negra, de los valles verdes de Suiza. Habían acudido al convite de Catalina II, su paisana, para colonizar unas tierras de nadie, lindantes con las tribus nómadas de la estepa. Recuerdan las crónicas que el trasplante de la verde Suabia al reseco Transvolga fue doloroso, que hubo muertes por hambre y suicidios de desesperación. En su Alemania de origen, muchos de los que aquí vivían quizás se hubieran desparramado por todo el país, pero aquí separarse significaba desaparecer como alemanes. Por eso se mantenían firmemente asentados en sus pueblos que llamaban colonias. Su única ciudad netamente alemana, Markstadt, era pequeña, rural, porque una ciudad industrial también habría sido elemento desintegrador de lo alemán. Así vivían, separados de Rusia por el Volga, de Asia por la inmensa estepa y de la realidad y la historia circundante por su memoria alemana.
la estepa sin agua que les obligó a arrimarse a la vega del Volga. Sus pueblos eran largos y estrechos. Basel tendría casi 2 kilómetros de largo por 200 metros de ancho. Estos pueblos se engarzaban en una carretera de firme natural que marchaba paralela al cauce del Volga. Schaffhausen, Glarus, Bettinger, Basel, Zúrich, Unterwalden, nombres que habían traído consigo aquellos lansquenetes pacíficos. Mucho se ha hablado de las razones de su deportación a Siberia y entre ellas la de su potencial colaboracionismo con las tropas de Hitler. También se rumoreó que el contraespionaje soviético les había tendido una trampa. Había enviado a la región a sus agentes camuflados como espías hitlerianos y la población, tomándoles por amigos, les había proporcionado escondite. Entre las acciones que supuestamente preparaba esta población estaba la voladura de Saratov. Supongo que en ese plan, de haber existido, podría estar implicado 1 millar de personas, todo lo más, no el casi millón de habitantes que tenía la República de los Alemanes del Volga. El caso es que en Basel solo quedó una familia. La mujer era alemana y el marido ruso. Él había sido maestro en la escuela de Basel y ahora se había quedado sin alumnos. Un día le encontré sentado a la orilla del lago y pensé que me podía aclarar una cuestión que me daba vueltas en la cabeza. Le pregunté qué opinaba él de la deportación de los alemanes. Dice, ¿no? Dice en ruso. Bueno, no fue conveniente. Me contestó y comprendí que había muchas formas de expresar el dolor. Después de la guerra ya no volvieron de sus nuevos asentamientos. Encontré algunas familias alemanas en el Altai, una zona de montañas verdes parecida a la Suiza de sus antepasados, pero ellos añoraban la estepa llana y sacra. Y voy a terminar. Había pensado también comentar José Luis Gómez Tello, un divisionario de la División Azul, ¿no? Con su canción de invierno en el este, que es así muy interesante, de Novgorod, pero para no alargarlo mucho más voy a terminar. El último del que voy a hablar pues es de Teodoro Palacios Cueto, también un divisionario azul, que luego de sus memorias, entre él y Torcuato Luca de Tena, escribieron una obra, Embajador en el infierno, que es de lo que se recoge aquí un fragmento, ¿no? Teodoro Palacios Cueto y Torcuato Luca de Tena. La obra es Embajador en el infierno, memorias del capitán Palacios, 11 años de cautiverio en Rusia, publicado en Madrid en 1955 por Sucesores de Rivadeneira, consta de 297 páginas. He mencionado que hay una película basada en esta obra del año 1956 y bueno, muy interesante. Lógicamente es una película que estamos hablando de los años 50, ¿no? De él se nos dice: el 28 de marzo de 1954 fueron repatriados 286 españoles. Esa película está disponible online, por cierto. Españoles que habían sufrido cautiverio en Rusia, después de que el ejército ruso les hiciera prisioneros en el frente de Krasny Bor. Entre ellos estaba el capitán Teodoro Palacios Cueto, de la División Azul. Esta repatriación constituyó una noticia de enorme interés cuando se produjo. Efectivamente, el capitán Palacios dio muestras durante su largo cautiverio de 11 años de su dignidad y valentía, consiguiendo que a los prisioneros españoles se les diese un trato humano. En 1955, Palacios Cueto dictó o contó a Torcuato Luca de Tena sus recuerdos sobre aquellos años dolorosos. Fruto de esta colaboración fue el libro Embajador en el infierno, que fue reeditado varias veces, vendiéndose cerca de 30.000 ejemplares. Las vivencias fueron lógicamente del narrador, pero seguramente Palacios Cueto no habría escrito directamente nunca el libro, por lo que la colaboración con Torcuato Luca de Tena fue del todo estimable. Y el fragmento recogido dice así: Kharkov, si hay un infierno sobre la tierra, este es su nombre.
Allí, concluida la guerra, ejecutados en Nuremberg los jerarcas nazis, ratificada en Potsdam la victoria política, Rusia se destapó. Mandó al diablo los compromisos internacionales y sin pudor alguno se despojó de toda careta, mostrándosenos al desnudo tal cual era. No hay tormento posible para el hombre que no estuviera allí dignamente representado. No hay humillación a que no fuéramos sometidos. No hay dureza que se ahorrara para diezmar la población prisionera. Por encima de los 4 años hasta entonces vividos en Rusia, Kharkov y Chiporovets, en alas de la tragedia, se dieron la mano. De este campo logró evadirse el alicantino Antonio Fabra, que fue cazado posteriormente y enviado a otro campamento donde murió. Allí perdieron la vida, que era tanto como ganar la paz, Paulino García de Zafra, J. Montañés de Córdoba, Ángel López de Madrid, todos ellos de hambre o de enfermedades derivadas del hambre, anemia, tuberculosis, avitaminosis o puro y total acabamiento. Allí murió también nuestro entrañable camarada el teniente Molero, al que negaron hospitalización por no reconocerle enfermedad alguna hasta minutos antes de expirar. Cuando al fin le destinaron a un hospital, murió apenas llegado, como si solo esperara una cámara para querer hacerlo. Durante las 12 o 13 horas de trabajos forzados a que se sometía a los prisioneros en la inmediata fábrica de trilladoras, llamada Sierpe y Modat, hoz y martillo traduce, los soldados no recibían ni una mísera ración de pan. Solo al regreso y al amanecer se les daba algo de comer. Después del agotador trabajo regresaban al campamento y no una, sino varias veces se dio el caso de que soldados totalmente agotados murieran allí mismo, en el paseo de regreso, cayendo sobre la nieve. Al día siguiente, cuando los forzados trabajadores pasaban de nuevo por aquel lugar, camino de la fábrica, volvían a ver el cuerpo muerto del compañero en el mismo sitio donde cayó. Como la temperatura era muy baja, los cuerpos no se descomponían sobre la nieve, y allí permanecían sin más variación que noche tras noche, los iban desnudando para robarles la ropa, hasta que el jefe de campo tuviera bien darles de baja. Tras haber aprovechado en beneficio propio durante estos días la ración del muerto. Más de una vez uno de estos cuerpos aparecía al amanecer con los ojos saltados por los cuervos y los pies devorados por las ratas. Me repugna escribir esto, pero es preciso no omitir detalle alguno de las cosas, pues aún hay gentes que a nuestro regreso sonríen escépticas pensando que veníamos de dormir 11 años en un lecho de rosas. Aquí en Kharkov volvió a repetirse el caso, ya iniciado en Chiporovets, de comerciar con los alimentos no digeridos por los enfermos de disentería, separándolos de los excrementos para lavarlos con nieve, hervirlos y comerlos. Bueno, hasta aquí esta selección de testimonios de viajeros españoles durante la época de la Unión Soviética, como vemos, de muy variado tema, muy diversas circunstancias y muy interesantes todos en general. Con esto voy a terminar la clase virtual, indicando, eso sí, que para este tema, aparte de esta clase, pues también habría que leer el artículo de Serrano Velázquez que he subido al campo virtual. Y bueno, pues con esto damos fin.